Cuando hablo de inconsciente lúdico, es el título que he puesto a esta exposición, quiero recordar un poco ese factor incontrolable que tiene el arte, ese factor de deseo de realizar, de deseo de comprender a través de la acción, a través de las materias, a través del proceso de realización de las obras, que tiene que ver con el juego realmente, en el sentido más profundo y más serio de la palabra, el ánimo de investigar, que también probablemente inspira a los científicos al conocimiento. A eso me refiero, no tanto a una faceta superficial o frívola o divertida, sino algo bastante profundo en el desarrollo del ser humano, de la mente, que nos hace diferentes, que nos ha hecho evolucionar, ¿no? Y que muestra un interés por conocer el porqué mecánico, el porqué simbólico, el porqué biológico de las cosas. Y pienso que en el estrato profundo del arte, este inconsciente lúdico, este deseo de saber, impulsivo a veces, otras más sereno, más reflexionado, es una constante. Estoy en un momento en el que quisiera llegar a algún tipo de síntesis entre mis pinturas, mis esculturas, pero bueno, no me parece muy necesario llegar a ninguna conclusión. Realmente lo mejor sería poder seguir en este camino y le encuentro un sentido profundo. Simplemente, sencillamente estar ahí, estar en esa reflexión, y que esa reflexión se vaya traduciendo en obras, en formas. La pintura para mí es el territorio más confortable del arte, quizá porque está tan arraigada, tiene un pasado tan rico, tiene tantos referentes, tantos nutrientes, que resulta inagotable. En mi caso debería remontarme, digamos, a los orígenes, o donde pueden estar los vínculos de mi trabajo actual, a los principios del siglo XX, las vanguardias clásicas, donde encuentro todavía muchísimos elementos interesantes: el primer cubismo, el constructivismo, autores como Popova, Stefanova, Rodchenko, Lissitzky, y posteriormente también la abstracción norteamericana, Noland, Rothko, particularmente en mi caso la pintura de los 90, cuando yo, digamos, maduro en mi trabajo pictórico. Se da lo que se llamó la nueva abstracción, con autores como Stephen Ellis o Peter Halley, Jonathan Lasker, Philip Taft. Una pintura que tenía como el instinto de revisar las tendencias previas de la abstracción desde un punto de vista muy desprejuiciado, sin dogmatismos, sin rechazar ninguna posibilidad, el ornamental incluso, ¿no?, que estaba tan denostado previamente, pero la posmodernidad abre muchos territorios a lo lúdico, precisamente, ¿no? Y en la actualidad, bueno, hay autores muy interesantes que me parece que siguen abriendo caminos en la pintura, como Helmut Dorner o Amy Nebel. En mi caso, sigo en una investigación que siempre que termino una pintura surge la necesidad de la siguiente, porque abre caminos nuevos, ¿no? Creo que la pintura es muy proteica, es inagotable, y aunque sea
dicho muchas veces que la pintura es un arte caduco, dispuesto a morirse en cualquier momento. Bueno, todas esas cosas que sabemos. Yo creo mucho en la pintura todavía y creo que seguiré creyendo. La pintura que estoy mostrando en esta exposición, Inconsciente Lúdico, guarda una cierta diferencia con mis procesos anteriores, y es que hay más dinámica, hay un reencuentro con la pintura después de un largo periodo sin poder pintar por motivos personales, y he retomado la pintura con mucha alegría. En mis obras es cierto, hay algo de collage, porque muchas veces injerto una realidad en otra, en cierto modo. Fundo niveles de realidad en una sola obra. Fundo a veces conceptos escultóricos o formas escultóricas con formas pictóricas. Finalmente el collage pone en relación elementos distintos y casi inevitablemente el autor acaba haciendo una síntesis y acaba fundiendo los elementos en un momento dado yuxtapuestos o vinculados de una manera más accidental, acaban contaminándose los unos a los otros y realmente vinculándose en una obra más compacta, más homogénea. Esto me parece interesante como forma de enriquecer el lenguaje. Utilizo el collage muy frecuentemente en mis estudios previos, en obras en papel, en estudios pequeños para pensar obras posteriores, pero también lo utilizo en la pintura. También a veces he yuxtapuesto pinturas diferentes componiendo polípticos, y por supuesto el collage es una de las técnicas que más utilizo haciendo objetos, haciendo esculturas. Bueno, si tenemos que buscar los precedentes, habría que remontarse al principio del siglo XX o a los años 20, quizá del siglo XX. Creo que entonces sí se produce una desmaterialización de la escultura por la vía de la utilización del objeto, sobre todo el objeto surrealista. Se empiezan a incorporar otros materiales y sobre todo objetos que ya tienen una significación, un significado por sí mismos, que son transgredidos, convertidos en otra cosa. Por ejemplo, el objeto, que lo llama así a su taza de piel de pelo, Meret Oppenheim, es una pieza del año 35-36, todas las suyas con piel de pelo, que tiene también un brazalete y por lo menos he visto un dibujo con una sandalia también de piel de pelo, pero sobre todo la taza recubierta de piel es uno de esos objetos clave que convierten el concepto de escultura en algo muy diferente, ¿no? Por su proporción, por su materia, por su significado. Pero hay muchas obras y muchos autores que tengo que reconocer como precursores y que me han influido y que creo que tienen un discurso que está presente en mi trabajo, que subyace. Por ejemplo, Yves Tanguy es un pintor, básicamente pintor, pero realmente pinta objetos, pinta esculturas. Su
cualidad pictórica no es lo relevante, sino el concepto de forma que desarrolla en las formas informes, por decirlo de alguna manera, en los volúmenes blandos que pinta. Tiene, al menos que yo conozca, un objeto realizado en 3 dimensiones del mismo tipo que sus pinturas también. Es un autor de los años 30, cuya obra sobre todo se desarrolla en esa época. Y después, posteriormente, por ejemplo, los objetos blandos de Oldenburg, ya en los años 60, aquellos sanitarios blandos, los lavabos, las bañeras, que tienen tanto sentido del humor y que son como objetos vaciados, objetos que no tienen una solidez, sino que son fundas, al fin y al cabo, son el revestimiento externo que habría tenido una forma exacta al lavabo, pero hecha en un material plexiglas o plástico vacío que se desinfla y que contiene mucho de lo que es la desmaterialización posterior de la escultura, cuya estela yo, digamos, continúo, porque no creo que lo esté inventando, realmente continúo partes de los discursos previos que me han parecido interesantes y que creo que se pueden todavía desarrollar más, y además que me gusta hacerlo y me divierte hacerlo y lo encuentro lleno de sentido. Dubuffet también tiene un par de objetitos pequeños que los llama La bailarina y el duque, son de los años 50, son de esponja y fibra, también son algo muy dentro de la escultura blanda o informe, que tiene mucha relación con lo que yo estoy haciendo actualmente. Y por supuesto todo el movimiento antiform, Linda Bengels, Eva Hesse, los derrames de pegamento y asfalto de Robert Smithson, ciertas piezas de Barry Flanagan, que son volúmenes hechos en textil, en tela de arpillera, en otros materiales textiles, cosido y rellenos de arena o rellenos en material que les produce una tensión exterior, ¿no? Mike Kelly, en los años 70, de los 70 a los 90 quizá, con esas alfombras bajo las que están objetos que le dan un volumen y hacen deformidades en la superficie. Todo eso lo encuentro, y muchos más autores y obras, pero estas son orientativas, lo encuentro dentro de una poética y de una línea de investigación que es la que yo estoy siguiendo y es la que me está interesando para estas esculturas que presento en esta exposición. Y aunque mi obra es muy concreta, completamente abstracta, pero muy concreta y muy nítida, el concepto de lo informe, la idea de lo informe y las obras basadas en la materialización de lo informe están subyaciendo en los órdenes, digamos, que sustentan mi pintura y mi escultura. Lo informe, por ejemplo, en el grafismo de Twombly, o lo informe en la pintura de Pollock, o lo informe en la instalación de Jessica Stockholder, o incluso lo informe en la fotografía, como las obras de Cindy Sherman, en las que fotografiamos
sopas, papillas, formas y materias y sustancias muy difícilmente construibles, muy difícilmente llevadas a un volumen erguido, son más bien yacentes, más bien desparramadas, vertidas. Y también he encontrado un interés pseudo humorístico, en cierto modo, a las formas flácidas. Me han parecido más provocadoras o provocativas que las formas plenas y desarrolladas. Me parece que son también parte de la naturaleza de lo vivo. Esas formas flácidas que con humor ha tocado, por ejemplo, Oldenburg, ya lo hemos mencionado antes, esos objetos infelices, como los llama, que están como vacíos, marchitos, como deshidratados, parecen cáscaras, pieles, parecen camisas de serpiente, vainas vacías, ¿no? Revelan un vacío, un hueco, un aflojamiento y una decadencia, en cierto modo, de la materia que me parece muy interesante, tanto como la plenitud de la materia. Me gusta mucho y me interesa mucho todo lo que se forma a partir de procesos vivos, la observación de la naturaleza y sus procesos, sus desarrollos, la configuración de las formas en las plantas, también lo micro y lo macro, las imágenes que obtenemos gracias a los microscopios y los telescopios son órdenes reales, tan reales como lo que vemos con nuestros ojos naturales, tan reales como eso, y que nos configuran y están dentro de nuestro imaginario de una manera intuitiva en otras épocas, pero de una manera muy evidente en la época actual, en la que podemos acceder a este tipo de imágenes de la biología y de la astronomía. Lo orgánico incluye una especie de pulsión vital, una articulación en movimiento, un fluir de la forma, una emergencia por un proceso natural que puede ser curvo, redondeado, blando, pero no necesariamente. Por ejemplo, artistas como Arp o Brancusi o Henry Moore han reflejado este tipo de formas orgánicas. Me influyó mucho en el inicio de mi trabajo escultórico Eva G.S.
La escultura Pliegue fuste Capitel, que he elegido para reflexionar sobre mi concepto de la obra volumétrica, tiene una cualidad muy característica, y es que en lugar de apoyarse sobre el suelo, sobre un pedestal, o crecer de alguna manera a partir de un bloque sólido, es una escultura que cuelga, es una escultura que manifiesta la gravedad por sí misma. No busco desafiar el volumen y el peso y la materia construyendo algo que de manera, digamos, inverosímil se sostiene a pesar de su densidad, sino todo lo contrario. Me remito un poco a aquella pieza de Giovanni Anselmo y muchas de las suyas, pero particularmente aquella obra en la que una lechuga atada a una forma sólida va degradándose y deteriorándose por el paso del tiempo y cayendo, desplazándose por su propio peso y por su propia decadencia y transformando sus formas, ¿no? Este concepto de volumen que cuelga, volumen que pende, que se desplaza hacia abajo por la fuerza de la gravedad, está en otras de mis obras. Me parece interesante porque es realmente antiheroico, es como la aceptación de uno de los factores de lo vivo, que es el peso y la tendencia a la caída. Me parece interesante, por ejemplo, en una pieza como CI2, que también expuse en esta misma galería, y es una pieza de plástico con objetos adheridos, ensamblados, que también tiene una base en la parte alta y su volumen se desplaza pero hacia abajo. No es un soporte base peana hacia arriba, sino al contrario, ¿no? También otras piezas que las he llamado H1, H2, etcétera, que tienen una línea recta como soporte más bien conceptual, porque todo su volumen de nuevo está desplazado hacia la parte inferior. O una pieza que llamé Deserción, y que es la más emblemática, porque es una declaración de principios realmente sobre mi planteamiento en la escultura. Tiene una peana, esa peana no sostiene en su parte superior un volumen, como es el uso habitual de esta aplicación o este soporte para la escultura tradicional, sino que de esa peana surge una especie de trampolín del cual cae la escultura. En realidad también integro la forma de la escultura en sí con la peana, porque hay un recorrido cromático que las vincula y que las une, y su título, Deserción, hace una referencia explícita a desertar de ciertos planteamientos de la escultura como bloque sólido.
La escultura tal como yo la concibo y como la conciben los artistas de mi generación y de mi época, no está hecha para durar desde el punto de vista de la escultura de otras épocas, pensada para resistir la intemperie, para estar en lo público, y generalmente era escultura que se asociaba o servía a ciertos valores políticos o bien a la actividad religiosa, como es el origen realmente de la escultura, bueno, en Egipto, asociada a lo funerario y al concepto de eternidad. Estamos en otras coordenadas mentales y espirituales también. La escultura actual es producto de una larga investigación, quizá de los últimos 100 años, como hemos mencionado antes, en los cuales se ha producido una desmaterialización en el sentido de la solidez y de la perdurabilidad, a favor de la inclusión de otros materiales mucho más flexibles, modelables, extensibles, también de carácter industrial, como textiles, plásticos, etcétera. La inclusión del objeto, por supuesto, el objeto surrealista en primer lugar, y también los prefabricados, los objetos modulares que se han utilizado, por ejemplo, en el minimalismo. La escultura actual está más cerca de otras artes vulnerables y frágiles como la pintura, el dibujo, el grabado, la porcelana, la cerámica, el cristal, el textil, arte que se ha hecho para el interior más bien que para resistir, como la arquitectura, el paso de las estaciones y la agresión, la erosión del clima. Están mucho más introducidas en los estudios experimentales de los artistas, mucho más en los espacios expositivos que en el exterior. De ahí que se haya podido desarrollar mucho más una poética de lo blando, de lo frágil, de lo procesual también. Sin embargo, nos cuesta realmente llamar esculturas a estos objetos o a estas instalaciones o a estas piezas, solemos llamarlo así, o ponemos unas comillas al llamarlas esculturas. Y lo comprendo, pienso que son otra cosa, que le hemos llamado escultura a una estirpe de obras que tienen una relación muy indirecta con las que actualmente realizamos. Es cierto que son 3 dimensiones, son volúmenes, pero poco más tienen en común. Los objetivos son distintos, las poéticas son distintas también. Además de reconocer la influencia de otros artistas y movimientos, sobre todo las vanguardias históricas del inicio de la modernidad, y también reconocer mi amor por las formas orgánicas procedentes de la naturaleza, todo lo biomórfico, tengo que dar otro dato, y es que me ha influido mucho y me ha interesado mucho todo el ámbito de las artes no mayores, sino artes menores, llamadas así, por lo menos en Occidente, y que son las más asociadas a las artes decorativas y al diseño. Me gusta mucho el vínculo de todos estos objetos producidos para la vida real, para acompañarnos en la vida cotidiana, y estoy muy agradecida a muchos objetos bellos que creo que nos configuran y nos hacen vivir mejor, de una manera más intensa y más bella, la vida cotidiana. Yo he hecho diseño durante una época, en los años 80 sobre todo, y también he dedicado mucho tiempo y además alegría e intensidad a la pedagogía del diseño. Me ha gustado mucho la relación con los estudiantes y para mi generación el diseño no fue nunca un acto frívolo ni una afición de sociedades opulentas hacia las corrientes de la moda, sino que tenía algo de utópico, de deseo de cambiar la realidad que vivíamos. Crear objetos nuevos significaba crear una realidad nueva, ¿no? Me gustó mucho un grupo de obras que descubrí en el Museo de Artes Decorativas de Madrid, que eran las
fundas o los estuches del tesoro del delfín. Son objetos no artísticos en el sentido, digamos, tradicional de la palabra, pero a mí me parecieron muy interesantes como objetos escultóricos. Son una colección de estuches hechos en cuero, con una estructura interna que da la forma de ciertas piezas que contenían en su interior, piezas suntuarias del siglo XVI-XVII, de mucho valor artístico, hechas en plata, cristal de roca, con ágata, lapislázuli, diamantes, rubíes, bueno, unas verdaderas joyas que debían ser albergadas y cuidadas y protegidas por unas fundas. Estas fundas estuvieron exhibidas en el Museo de Artes Decorativas, luego han pasado al Museo del Prado junto con el Tesoro del Delfín, que también se puede ya visitar, pero en su momento solo ver las fundas resultaba una revelación estimulante sobre la forma exterior e interior de un concepto de pieza que no estaba presente, sino su ausencia, y su ausencia estaba representada por esas fundas más blandas y suavizadas con formas orgánicas en el interior y más geométricas exteriormente. Me parecieron muy interesantes como objetos en sí y me han influido mucho a lo largo de los años en todo el desarrollo escultórico que yo he hecho. En mis esculturas la parte exterior y la interior albergan también un vacío casi siempre, o unas formas internas que se revelan a través de tensiones hacia el exterior de las esculturas. Realmente el concepto de vacío, el concepto de espacio interno rodeado de una cáscara, de una piel que envuelve, es algo fundamental en mi trabajo objetual o escultórico. También quiero comentar unas obras que llamé sistemas omnívoros, en las cuales presentaba el interior y el exterior de la obra al mismo tiempo. Se trata de estructuras formadas por una malla tubular continua, larga, que contiene una especie de digestión de objetos y que en cierto modo hace una referencia colateral a nuestro modo consumista de vivir. Un factor que me parece muy interesante analizando los procesos de elaboración de la escultura es la parte inconsciente del trabajo, esa parte, digamos, un poco en sombra, que se manifiesta en la medida en que uno actúa, no como proyecto, no con un proyecto, un objetivo preconcebido de realización de un volumen, de una forma, sino en el juego, en el proceso de manipulación de los materiales, surgen elementos inesperados, surgen asociaciones, formas que la propia materia va revelando y que no se pueden concebir a priori porque surgen de la propia acción, de la propia realización. Esto está muy incorporado en el discurso de la escultura del siglo XX, por supuesto, y su origen me gusta mucho imaginarlo en los objetos automáticos o las esculturas involuntarias que fotografió Brassai con la colaboración de Dalí. Existen varios de estas formas con espuma, con materias deleznables y fotografiadas desde escalas muy pequeñas que aumentadas tienen otro, digamos, otro significado, pero es el llamar la atención sobre esos fenómenos insignificantes, esos sucesos de los materiales que los tenemos ante nuestra vista continuamente, pero no reparamos mucho en ellos. El estar atentos a esos pliegues de la realidad, eso que pasa casi por la parte no enfocada de la vida, por los márgenes, esas cosas que se perciben a veces sin ser muy conscientes de ello, ¿no? Quiero enseñar algunas piezas experimentales realizadas en el estudio, en el inicio de lo que ya vino a ser un poco mi madurez o mi consolidación de un lenguaje más personal entre la escultura y la pintura. Y son piezas que me gustan mucho todavía
porque vinculaba de una manera más estrecha la pintura con la escultura, siempre realizando un trabajo en el estudio que consistía en poner en comunicación de múltiples maneras pinturas en proceso o ya realizadas con esculturas u objetos también en proceso o también ya realizados, ¿no? El caldo de cultivo que se produce en el estudio me parece lo más fértil de lo artístico, mucho más que cuando ya se piensa en una pieza terminada o una pieza que va a ser exhibida, ya empieza, quizá hay un cierre de significados, pero la vinculación inicial de las materias y de las piezas en proceso en el estudio creo que son una fuente siempre de ideas y sobre todo creo que explican mucho más la intención artística que las piezas quizá terminadas y ya dispuestas para una exhibición. Mostré parte de este proceso en la exposición que hice en el garaje Pemasa en el año 2000, también en Casal Solleric, esta pieza de pared con pinturas y objetos, o esta otra pieza en la Galería Marlborough, en la cual también presenté pinturas junto a objetos. Pero realmente las considero mucho más pensadas para una exhibición pública y sigo sintiendo mi lenguaje mucho más cercano a las piezas que realicé en el estudio y que nunca realmente he encontrado el modo de exhibirlas porque es muy difícil. Debería ser casi un vídeo de proceso lo que pudiera haber enseñado sobre este momento de configuración del lenguaje, que me parece más lleno de posibilidades, de potencialidades, pero claro, hay que llegar a un resultado final. La obra es siempre una versión parcial de lo que pudo haber sido. Siempre existe esa especie de frustración que provoca el deseo de una nueva obra, porque cuando se cierra y se termina ha quedado mucho por decir o mucho que pudo haber sido dicho y ha debido conformarse con una sola versión que es la definitiva o la versión que mostramos, ¿no? Creo que una síntesis entre pintura y escultura lo conseguí en cierto modo con unas obras que llamé heliconias y que son obras para ser presentadas sobre pared. Tienen un bastidor, es decir, son rectangulares o cuadradas en su base y contienen un volumen mediante objetos que pueden verse a través de veladuras realizadas con textiles translúcidos, con mallas que dejan ver parcialmente el interior y lo que hay detrás. Creo que el efecto visual es muy pictórico, sin embargo, se trata de esculturas, en cierto modo, son volúmenes. Esta obra es una instalación con forma de tendedero, con varias cuerdas de las que penden formas y transparencias, superficies de mallas, fibras, sacos, diferentes objetos que producen una sensación de veladura y también me parece una obra bastante pictórica. La expuse en la Sala Alameda en Málaga. Es del año 2001 y creo que guarda bastante relación con las piezas previas que hemos visto llamadas heliconias. Solo en 2 ocasiones he mostrado fotografías como obra, una en la Galería Juana de Izpuru, en una colectiva, y otra en un proyecto de César Delgado en la Galería Fernando Pradilla. Y solo en 2 ocasiones creo haber publicado fotografías como obra en un insert en la revista Atlántica y otro en Exit, en la revista de fotografía. He utilizado la fotografía, como casi todos los artistas de nuestra época, para registrar los procesos de desarrollo de las obras, para mantener una conciencia más fresca de los momentos por los que uno ha pasado y que no se traducen en obras específicamente, sino procesos. Pero también encuentro muy interesante el utilizar la fotografía para registrar esas
esos pálpitos de la realidad, esos encuentros fortuitos que parece que nos interrogan y que considero que son los enigmas, ¿no? Enigmas de la existencia. Hay momentos en los que uno encuentra algo que resulta profundamente enigmático y me parece que en realidad ahí está el origen del arte muchas veces, en el enigma.